Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, como les prometí el otro día, les voy a subir esta mini lesson online para que podamos seguir avanzando en lo que es Families, nuestra tercera unidad. El objetivo de el día lunes 11 era poder trabajar el tercer objetivo, que era nombrar características físicas y de personalidad de los miembros de la familia o también de nuestros pares, mediante una correcta descripción. Para ello es importante que tengamos presente dos cosas. Primero, vamos a dividir la descripción en las dos partes. Primero vamos a trabajar descripción de personalidad y luego vamos a trabajar descripción física. Lo importante también, chiquillos, es que tengamos claro que en el caso de las preguntas tanto por descripción de personalidad o descripción física, no podemos traducir en forma literal la pregunta, ya que al traducirla de forma literal, la pregunta pierde todo el sentido. Por lo tanto, es súper importante que tengan claro que estas preguntas ustedes las van a tener que reconocer, no traducir. Recuerden que yo ya empecé a conversar en las clases anteriores que es importante que dejemos de tratar de traducir todo de español a inglés o de inglés a español y empecemos a pensar en inglés, o mejor dicho, reconocer información en inglés. Entonces, partamos con la primera descripción, que es People's Personality o Emotional Description. Bueno, para la pregunta de Emotional Description tenemos que tener claro que hay dos factores muy importantes que nos van a servir para reconocer esta pregunta. El primer factor es la palabra like, como pueden ver ustedes ahí en la presentación. El like normalmente nosotros lo conocemos como el verbo gustar, pero en esta ocasión no va a ser gustar. Lo que hace la palabra like es que va a cambiar la pregunta what que tenemos al comienzo. Y el what ya no va a significar ni cuál ni qué, sino que en combinación con la palabra like va a significar cómo. ¿Ok? Pero hay otra cosa más importante que tiene que estar dentro de la pregunta para que esta efectivamente sea una pregunta de descripción de personalidad. El verbo ser. La combinación del verbo ser y la palabra like hace que la pregunta sea una pregunta de emotional description o people's personality. Ahora, el verbo be, recuerden que es el verbo ser o estar, en esta ocasión va a servir como ser. Y recuerden también que tenemos que mezclarlo con cualquiera de sus tres formas, ya sea am, is o are, dependiendo de qué, del sujeto con el cual nosotros vamos a hacer la pregunta. Por lo tanto, cuando ahí me pregunten, what are you like? No me están preguntando qué es lo que a mí me gusta, sino que me están preguntando cómo eres tú. Por lo tanto, podemos ver otros ejemplos. Miren acá al ladito. What's your mother like? No es qué le gusta a tu mamá, sino cómo es tu mamá. What are your parents like? No es qué le gusta a tus padres, sino cómo son tus padres. Por lo tanto, esa combinación del like y el verbo ser es lo que nos muestra la pauta de cómo identificar la pregunta por descripción de personalidad. Teniendo claro cómo identificar la pregunta, veamos cómo vamos a responder a esta pregunta. Bueno, para responder a esta pregunta necesitamos, y ustedes pueden ver abajo, ¿cierto?, la presentación, de la siguiente estructura. Primero, el subject. Recuerden que el subject es cualquier persona, cosa, animal por el cual ustedes estén preguntando. Luego, obviamente, tenemos que tener el verbo ser, y eso en su forma am, is o are. Y luego el adjetivo, el cual nos va a describir la personalidad de las personas, con características tanto buenas o malas. Por ejemplo, my mother is, o she is, si quiero abreviar, ¿cierto? Shy and smart. Shy and smart son ejemplos de distintos adjetivos que podemos utilizar en inglés. Entonces, si alguien me pregunta, what's your mother like? Yo puedo decir, my mother is shy and smart. O puedo abreviar con el pronombre she is shy and smart.
Si alguien me pregunta, what are your parents like? Yo podría decir, my parents are very nice. Nice es otro adjetivo en inglés y el very lo que hace es agrandar, por así decirlo, o darle una característica aún mayor al adjetivo que tú vas a utilizar. Muy bien, veamos entonces algún tipo de vocabulario para que ustedes puedan describir a miembros de su familia. Yo acá les puse 16 palabras que nos pueden servir de vocabulario. Las voy a leer en inglés, voy a dar características en español para que ustedes las puedan ir practicando. Number 1, smart. Smart in Spanish means intelligent. Number 2, smart es inteligente, lo dije en inglés. Number 2, interesting. Interesting in Spanish is interesante. Number 3, quiet. Quiet in Spanish means callado, tranquilo, silencioso. Number 4, shy. Shy in Spanish means tímido. Number 5, nice. Nice in Spanish means agradable, ¿sí? Bueno, también podría ser. Number 6, fun. Fun in Spanish could be divertido, entretenido, right? Number 7, lazy. Lazy is flojo, holgazán in Spanish. Number 8, intelligent. Intelligent is inteligente in Spanish. Y ustedes entonces dirán, ¿cuál es la diferencia entre smart e intelligent? Ninguna. Son sinónimos. ¿Ok? No se olviden de eso. Son sinónimos. Nosotros tenemos una palabra, inteligente. Ellos tienen dos. Smart, intelligent. Number 9, bossy. A bossy person es una persona muy mandona que le gusta que todo el mundo haga lo que él quiere. Number 10, clever. Clever es bastante parecido a intelligent, con la diferencia que tiene que ver más con listo, con una persona que actúa inteligentemente. 11, kind. Kind es una persona amable, una persona que le gusta ayudar al resto y que tiene muy buenos sentimientos. 12. 12 is strict, que probablemente suena bastante parecido en español, estricto. 13, outgoing. Outgoing es el opuesto de shy. Outgoing es extrovertido. 14, sweet. Sweet es una persona dulce, igual que los dulces que nosotros nos comemos, sweet en inglés. Moody, la número 15, es una persona muy mal genio, que no siempre está como enojado, siempre está de malas pulgas, como nosotros decimos en español. And lastly, friendly. Friendly es una persona amigable o también puede ser amistosa. Bueno chicos, ahora que ya vimos cómo reconocer las preguntas, cómo ordenarnos para responder y vimos vocabulario que nos va a servir para responder, vamos entonces a hacer la actividad de la guía que ustedes tienen, ¿ok? Let's do some exercises. En la guía ustedes se van a encontrar, ¿cierto?, con este ejercicio. Bueno, lo que tienen que hacer es desarrollarlo y luego me lo muestran en la siguiente clase. El ejercicio dice, answer the following questions about your family. Y tienen 7 preguntas. What's your mother like? What's your dad like? What are your siblings like? What's your favorite cousin like? What are you like? What's your favorite aunt like? And what are your grandparents like? Entonces, si nos fijamos, todas estas preguntas son relacionadas con descripción de personalidad, porque cumple con los 2 contenidos necesarios. Primero, después de la pregunta what, tenemos el verbo ser, ya sea como is o como are. Y segundo, todos terminan con la palabra like. Por lo tanto, todas son de descripción de personalidad. Ahora, recordemos cómo las vamos a desarrollar. Primero, el sujeto. Luego, la forma del verbo ser correcta. Y tercero, cualquier adjetivo que a nosotros se nos ocurra. Por ejemplo, what's your mother like? My mother is, she is o she's, nice, fun and clever. No se les olvide ir separando los adjetivos a través de comas y utilizar la palabra and siempre antes del último adjetivo. Bueno chicos, vayan entonces a desarrollar su ejercicio y ya en el próximo video les enseño cómo reconocer
y cómo trabajar con las descripciones físicas de los miembros de la familia.